Catamarca, Francisco Monti, diputado de la Unión Cívica Radical, que forma parte de esta comisión bicameral permanente del trámite legislativo que va a estar también decidiendo el dictamen en los próximos días del decreto de necesidad de urgencia que ha enviado el Gobierno Nacional para el acuerdo con el Fondo Monetario. Hola, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá Mauro y Camila, los saludamos. Buenas tardes, Mauro y Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Primero, feliz Muy bien. día. Hoy es el día del militante radical, ¿es así? Ah, mira. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Usted sigue militando dentro del radicalismo, ¿no? Por supuesto, sí, milito hace varios años y he sido vicepresidente segundo, vicepresidente primero y presidente de la Unión Cívica Radical en el distrito Catamarca. Ocupé distintas responsabilidades en el partido, así que he tenido, pese a que soy relativamente joven, una actividad partidaria bastante intensa. No, le preguntaba porque hoy se está dividiendo mucho, ¿no? También dentro de la UCR, entre, no sé, como le dicen algunos, le dicen dialoguistas, otros le dicen oposición racional. De hecho, los radicales con pelucas, se dijo en un momento, todas adjetivaciones que van, no sé si esto ha formado parte de algún tipo de disrupción dentro del partido o será cuestión de ir viendo esa interna. Bueno, merece una respuesta bastante larga, ¿no? Creo que hay evidentemente una crisis de identidad respecto de posturas que son notablemente distintas dentro de nuestra organización política, sumado a que la verdad es que no es por nada personal ni arrancar una nueva cuestión interna, ni mucho menos en esta conversación, pero creo que hoy el radicalismo tiene una conducción muy escasamente representativa respecto del sentimiento y del posicionamiento de la mayoría de los radicales de la Argentina, ¿no? Sumado a que te diría que hay esto ya es para el campo de la sociología, ¿no? Hay un radicalismo quizás un tanto más liberal del interior de la Argentina, históricamente, y un poco más con una tendencia socialdemócrata en el área metropolitana. No quiere decir que todos los que están en el área metropolitana, y yo creo que hay una generación que ha sido exitosa a nivel político, la de la década del 80, quienes estuvieron por ahí cercanos al expresidente Alfonsín, que por ahí me parece que exageran un poco en querer ser los intérpretes del radicalismo, ¿no? Bueno, esto claramente no es así. Creo que ha habido distintas miradas a lo largo de la historia, desde Irigoyen, Alem, Alvear, pasando por de la Rúa, Alfonsín, y hoy claramente eso se materializa frente a un gobierno que ha sido totalmente disruptivo y que trae una agenda que para quienes compartimos muchos temas de la agenda no nos sentimos tan incómodos, y para quienes por ahí se sienten muy distantes, bueno, la convivencia se vuelve un poco más compleja. Sí, a veces lo que se ha planteado mucho desde este sector que vos planteás del radicalismo es el tema de la institucionalidad, ¿no? Que de hecho también lo ha tomado el PRO cuando existía Juntos por el Cambio y era como representar la institucionalidad, la correcta división de poderes, los distintos procesos, ¿no?, que hay dentro del Estado de la democracia en la Argentina. Que muchas veces, o por lo menos desde muchos sectores del radicalismo, se cuestiona eso para con este gobierno, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que, a ver, mira, justo estaba viendo unos minutos de un partido de fútbol y hago una reflexión futbolera. Hay equipos de fútbol que tratan de controlar y cuidar bien la pelota, de jugar bien lo más rápido posible, ¿sí? Hay otros equipos que tratan de jugar muy rápido lo mejor posible. Son dos cosas distintas. Yo creo que este gobierno, a diferencia de lo que pudo haber sido el gobierno de Cambiemos del presidente Macri, aquel gobierno de Macri trataba de jugar bien, de llevar bien la pelota, y si lo podía hacer rápido, mejor. Este gobierno prioriza ir rápido, ¿sí? Y a veces por ahí en las formas te diría que no es el fuerte de este gobierno. Y hay una cuestión ahí con la institucionalidad interesante que vos planteas, porque me parece que a veces se la sobreutiliza la cuestión de institucionalidad para tratar de marcar
y que para mí es una enorme exageración, de que este gobierno está descarrilado respecto de la constitucionalidad. Yo no lo comparto eso. Creo que el gobierno de Milei utiliza al extremo las herramientas que la Constitución sí le ha otorgado, y esto además nos deriva en otro debate, es decir, digamos, ¿cuál es el sesgo constitucional que tiene la Argentina? Acá nos han vendido durante 30 años que el pacto de Olivos de Menem y Alfonsín fue para atenuar el presidencialismo, y yo no lo veo así. Yo veo una Constitución que le da herramientas a la presidencia de la Nación muy fuertes, propias de un sistema republicano, pero con un fuerte sesgo presidencialista. Y esa ha sido una discusión histórica. Ustedes recordarán, bueno, no sé qué edad tienen, capaz que son mucho más jóvenes que yo, pero yo estaba en la secundaria cuando se cuestionaba a Menem por los decretos de necesidad y urgencia. También en algún momento hicieron uso de esas facultades otros presidentes, independientemente de que nos gusten más o menos, ¿no? Y hoy de nuevo viene esa discusión con el tema de la autorización o la autorización para la operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional del presidente Javier Milei, en donde dicta un decreto de necesidad y urgencia respecto de una materia que es, por naturaleza, competencia del Congreso. Sí. Ahora, las competencias del Congreso, salvo 4 materias, la penal, la electoral, la de partidos políticos y la tributaria, pueden ser objeto de decreto de necesidad y urgencia. Así lo dice la Constitución. Y no puede el Congreso crear una nueva materia vedada. Y esto a mí me sorprende a veces que en el campo del derecho constitucional y de algunos analistas tachen de inconstitucional algo que claramente no lo es. Francisco, igual yo creo que le pregunto a usted si cree que todas las situaciones en las que se planteó un decreto de necesidad de urgencia, realmente la situación lo ameritaba, ¿no? No, definitivamente no. Pero eso te lo digo a lo largo de la historia. Hay una muy rica jurisprudencia de la Corte de la Nación respecto de cuándo se presentan los casos de necesidad y urgencia, o digamos las circunstancias extraordinarias que impiden el normal trámite en el Congreso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que las circunstancias extraordinarias son una situación de hecho que muchas veces puede ser evaluable o maleable a nivel político. Por eso se ha tenido especial atención a lo largo de la historia cuál ha sido el comportamiento del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, déjame decirte que yo soy partidario de que cuando existe un decreto de necesidad y urgencia, es necesario que el Congreso lo trate, ya sea aprobándolo o rechazándolo, al efecto de darle consistencia jurídica positiva o negativa a ese instrumento. En este caso, ¿sí?, e independientemente de la cuestión financiera, de la cuestión del Fondo Monetario Internacional, de la historia de la Argentina en relación al fondo, el endeudamiento, etcétera, en este caso te diría que por excelencia se presenta una situación en donde el normal trámite del Congreso puede estropear el objetivo de la decisión. A ver, y te lo pongo como ejemplo, un tema que ha tenido mucha polémica en las últimas semanas, como fue el caso de la designación de los ministros de la Corte. A ver, el gobierno de la Nación ha elevado 2 ternas en abril del año pasado, ¿sí? No las trataron. O sea, usted imagínese lo que sería el mercado financiero, el riesgo país, si el Senado de la Nación se sienta arriba del tema. A ver, uno podría decir, bueno, tienen todo el derecho, en el marco de la distribución de poderes, el Senado, de tener la mirada que consideren sobre determinado tema. Ahora, también el Poder Ejecutivo tiene válidamente la facultad, en algún caso, de decir, bueno, dada la urgencia, la necesidad y lo imperioso de alguna cuestión financiera, tomar la decisión de echar mano de un decreto de necesidad y urgencia, en donde obviamente el Congreso deberá evaluarlo. Claro, en definitiva, lo que estás planteando, Francisco, es que es, a lo largo de la historia, como decías, bastante subjetivo, ¿no? El hecho de qué tiene necesidad y qué tiene urgencia. El tema es que, también de la manera en que lo estás planteando vos, es el gobierno sabe que no lo va a obtener por ley, porque no le dan los números en una cámara o por lo que sea, entonces lo hace por decreto. Entonces ahí es cuando empiezan a producirse algún tipo de contradicción, es decir, ¿es para un decreto o es por decreto porque no se puede tener una ley?
y hay parte y parte, ¿sí? No sé si no podría tener una ley. A ver, yo no formo parte del laboratorio político del gobierno, nosotros no formamos parte del gobierno. Y seguramente el gobierno hará una evaluación política de cuáles son las probabilidades que tiene de que un tema pase por el Congreso o no. Ahora, eso no quiere decir que cualquier cosa respecto a la cual vos no puedas obtener una mayoría en el Congreso lo puedas mandar por decreto por el solo hecho de que no tenés tentativamente la mayoría. Ujú. Ahora, ahí ya depende el caso y el tema que estés tratando, ¿no? Si hay una cuestión como esta, bueno, desde mi punto de vista, esta materia sí reúne las condiciones de circunstancias extraordinarias y de urgencia, desde mi punto de vista, y no trata ninguna materia vedada. Cuando algunos políticos del país, porque a mí la verdad que no dejo de sorprenderme y de asombrarme, dicen, bueno, pero hay una ley que dice que esto lo tiene que tratar el Congreso. Bueno, justamente, los decretos de necesidad y urgencia son para darle un trámite especial a decisiones legislativas del Poder Ejecutivo que son materias del Congreso. Entonces, no tiene mucho sentido darle muchas vueltas a esto, ¿viste? Bueno, veremos cuál es el curso de los hechos. Yo, sinceramente, he tenido mucho más conversaciones con periodistas en esta hora que con políticos. No, nosotros nos vamos a reunir, quienes integramos el bloque. Yo no he tenido ninguna conversación ni formal ni informal con ningún miembro del gobierno, y haremos lo que entendamos que es mejor para la Argentina. Ujú. Es decir, desde tu punto de vista, formás parte de la comisión bicameral que va a decidir si es que obtiene dictamen este decreto para que llegue a una de las cámaras, pero desde tu punto de vista, hoy es necesario y es urgente que el gobierno tenga la posibilidad de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que lleguen esos fondos que está pidiendo el Ministerio de Economía. A ver, a grosso modo sí, hay algunos aspectos que nosotros no conocemos, esto te lo tengo que decir. De hecho, yo hablaba hace un instante con un colega tuyo que me preguntaba, bueno, ¿a ustedes les gustaría conocer los pormenores del acuerdo? Bueno, en realidad el acuerdo no está suscrito. No solamente no está suscrito, sino que tampoco del decreto se desprende cuál es el monto, porque vos tenés una pata del acuerdo que es para rolear, ¿sí? Renovar la deuda que tiene la Argentina en los próximos años con el mismo Fondo Monetario Internacional, es decir, que ahí no hay deuda nueva, sino simplemente es cancelar vencimientos. Y la otra pata es para entregarle dinero al Banco Central a cambio de las letras intransferibles. Ahora, si van a ser 1.000 millones, 2.000 millones o 10.000 millones que va a recibir el Estado Nacional, el Tesoro, para entregar al Banco Central a cambio de esas letras, eso no lo sabemos. Ni siquiera estoy en condiciones de saber si el gobierno también lo sabe, ¿no? Porque esto es un acuerdo que todavía no se ha suscrito con el fondo, lo cual sí le da cierta peculiaridad a la situación. Nosotros entendemos, y esto, si querés, yo entiendo, de que dentro de todo el programa de estabilización del gobierno hay una pata que está, te diría, un poco más flaca, que es lo que tiene que ver con el Banco Central y el Frente Monetario y la necesidad de levantamiento del cepo. Yo creo que el gobierno intenta verdaderamente afrontarlo a este asunto, y creo que con ciertos niveles de responsabilidad, porque yo creo que no le podemos achacar al gobierno es que ha despilfarrado recursos o que ha usado el Estado para hacer una fiesta. Al contrario, yo creo que los cuestionamientos son más del lado de que el ajuste ha sido muy severo, más allá de que muchos creemos que era verdaderamente necesario, por lo cual a priori nosotros vemos una situación entendible y que ejerceremos seguramente alguna responsabilidad ética desde el punto de vista, perdón, valga la redundancia, de la ética de la responsabilidad. Ahora, por supuesto que yo no estoy solo en el mundo, nosotros formamos parte de un bloque, nos reuniremos, conversaremos, tenemos integrantes de nuestro espacio que son economistas muy destacados, como Lisandro Nieri, como Martín Tetaz, que seguramente tendrán su mirada y lo evaluaremos entre todos. Pero es decir, aún así, con todos esos condicionamientos que vos estás marcando, que no se sabe el monto, que no se sabe el plazo, que no se sabe prácticamente nada porque no está el acuerdo, aún así acompañarías este decreto para que el presidente o el ministro de Economía estén evaluando la situación y puedan tomar la decisión. Nosotros tenía una mirada general, que es una vocación cooperativa con la gobernabilidad y al mismo tiempo responsables. Nosotros no vamos a aprobar nunca
si fuera alguna salvajada. Yo la verdad que hoy no veo esa situación, al contrario, creo que el gobierno se ha manejado en líneas generales en un margen de responsabilidad en el frente monetario, en el frente fiscal, en el frente financiero, en el frente regulatorio y en el frente de restablecer una estructura de precios relativos en la Argentina. A ver, si vos decís, ¿usted va a hacer tal cosa? Bueno, eso lo estamos evaluando. Bien. Pero creo que te estoy diciendo mucho con lo que con los conceptos que sí, no. no. Entiendo lo que estás planteando, que hay una necesidad, o sea, es una necesidad que plantea el gobierno y que desde tu sector, o por lo menos desde tu persona, se quiere acompañar eso, se confía en que está haciendo bien las cosas y se va a acompañar. ¿Vos considerás o estás de acuerdo cuando el gobierno dice... ¿Me permitís? Sí, ¿Me permitís meter la cucharita en un tema? Sí, porque viene a cuento de esto. Yo estaba en el Congreso ya en el año 2022 cuando vino el acuerdo de facilidades extendidas del gobierno de Alberto Fernández y nuestra posición de todos juntos por el cambio, no solamente la Unión Cívica Radical, fue acompañar. Había algunos ruidos de algunos que planteaban que no nos gustaba la política económica del gobierno. Es verdad, no nos gustaba y además el gobierno se comprometió a hacer un montón de cosas en materia de política económica que no cumplió. De hecho, había metas de inflación que eran absurdas en ese acuerdo. Pero nosotros entendíamos que largábamos a la Argentina al abismo si la Argentina no renovaba su deuda y actuamos con responsabilidad, con más responsabilidad que el propio oficialismo, porque recuerdo que la Cámpora votó en contra, no solamente eso, sino que en ocasión de la aprobación de ese acuerdo, quien era jefe del bloque de Unión por la Patria, el diputado Máximo Kirchner renunció y desde aquel momento, bueno, entraron en una crisis terminal. ¿Sí? Ahora, nosotros en ese sentido estamos teniendo una postura que no es tan distinta a la que hemos tenido seguramente con el gobierno de Alberto Fernández. Claro, no, lo único distinto ahí para mí es que no se sabe cuál es el acuerdo, ¿no? Y creo que es un punto también importante. Pero lo que yo te quería plantear, Francisco... Hay andariveles, sí, hay andariveles, está bien. Hay andariveles. Te quería consultar si vos estás de acuerdo con la frase o cómo repite desde el gobierno esto de que no significaría nueva deuda en base a todo lo que explicaste para el envío a las compras intransferibles al Banco Central, pero el gobierno lo que plantea es esto no va a significar nueva deuda bruta para la Argentina. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, es muy buena la pregunta y la respuesta es sí y no. Y no es porque quiera ser evasivo. Te digo que en términos netos quizás tendría que haber dicho por sí o por no antes de... Bueno, eso. Mira, el último que preguntó por sí o por no le fue... No preguntamos más, sí. No, lo que cambia es a ver, no es lo mismo deberle, ¿sí? No es lo mismo deberle plata al Banco Central, ¿sí? Que tiene en posesión letras intransferibles, que son una especie de pagadiós. Ahora, detrás del pagadiós está el respaldo del dinero de todos los argentinos, lamentablemente, que deberle al Fondo Monetario Internacional, que es un acreedor serio, ¿sí? Con quien vos después no podés jorobar. Entonces, cierto de que no hay nueva deuda en términos, si querés, de balance, pero asumís una responsabilidad y un compromiso con un organismo crediticio internacional y no estos papelitos que le entregaron al Banco Central. Entonces, cuando se dice no hay nueva deuda, sí, puede tener asidero, pero bueno, la exigencia de mayor responsabilidad para la Argentina es indudable. Ahora, ¿cómo se afronta esa cuestión hacia el futuro? Bueno, con superávit fiscal, con disciplina, con rigurosidad en la administración de las cuentas públicas. Y respecto de ese punto, yo creo que al gobierno no hay mucho para achacarle. El que está también, obviamente, pregonando todo esto es el ministro de Economía, Luis Caputo, que tuvo otra experiencia con el Fondo Monetario Internacional, el pedido de préstamo durante el gobierno de Juntos por el Cambio. No sé cuál era en ese momento tu función o tu cargo, si es que estabas dentro de la coalición. Pero en aquel momento también el préstamo que se solicitó era para una mejora, era un éxito, como se planteaba desde un inicio, y después realmente hoy termina siendo una gran carga y mucho no se hizo realmente, o no se sabe qué pasó con esa plata o ese desembolso que llegó del fondo allá por el 2018.
¿Esto se puede llegar a garantizar de que salga bien, de que es algo distinto, como repite Caputo en estas últimas horas? Mira, como dicen, a seguro se lo llevaron preso, ¿no? Dice la leyenda, así que no sé qué seguro deje de ser seguro. Yo creo que la Argentina ha recaído en sucesivas crisis de deuda a lo largo de su historia como derivación de una disciplina fiscal propia de un adolescente alcoholizado en una banquina. Entonces, todo esto va a depender de la disciplina. Francisco, te estamos perdiendo. Tiró Sí, una re frase. un frazón. ¿Cómo fue que dijo? Un adolescente la Argentina borracho. tiene la disciplina fiscal que Un adolescente un borracho. adolescente borracho en una banquina, no sé. Sé bien la relación, pero podría ser el título de la nota, tranquilamente. Me parece espectacular. Vamos a ver si lo retomamos. Estábamos consultando acerca de la experiencia, ¿no? de Caputo con la anterior deuda y qué puede pasar con esta. Ahí lo retomamos, Francisco, para que termine ahí la respuesta. Nos quedamos con su frase que fue polémica y desapareció. ¿Qué dije? Lo del adolescente, el adolescente borracho. en la banquina. No, bueno, creo que Está la bien, Argentina ha tenido ese comportamiento fiscal a lo largo de la historia. A ver, yo creo, cuando llegó Macri, se tomó la decisión de ir despacio, ¿sí? De ir despacio, de corregir fiscalmente de a poco, de hacer reformas estructurales de a poco, y se encontraron con un viernes 13 en el año 2018. Y frente al panorama negro de los mercados internacionales, la Argentina golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional. Esa experiencia no ha sido exitosa. Yo creo que desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario, este gobierno está haciendo las cosas de otra manera, independientemente de que algunos actores son los mismos y cumplen roles distintos, ¿sí? Porque Toto Caputo estaba en otro lugar, Sturzenegger estaba en otro lugar. A ver, esto no depende de los actores, depende de lo que haga la Argentina, y de que la Argentina nunca más vuelva a echar mano en políticas que terminen con un desfalco a nivel económico que nos obliga a ir al fondo con algún acreedor de este tipo. Yo creo que el objetivo de la Argentina tiene que ser salir del Fondo Monetario Internacional. El objetivo tiene que ser estar lo suficientemente solventes para en el futuro ir tomando deuda nueva que no sea del fondo. Ir al fondo es jugar el torneo Federal A acá en la Liga Chacarera de Fútbol en la provincia de Catamarca. Yo lo que deseo para mi país es que la Argentina tenga acceso al mercado de crédito internacional, tanto el sector público como el sector privado, con acreedores diferentes. Bueno, es un camino que hay que transitar y nosotros vamos a cooperar para que eso ocurra. No, me quedo con que estamos yendo a jugar el argentino, el federal, ahora. El federal. A ver, lo que pasa es que, estar en el Fondo Monetario Internacional es estar en el Federal A. Sí, ahora, el gobierno de Milei no es el que nos metió en el Federal A, digamos las cosas como son. A ver, el gobierno de Milei hereda, ¿sí?, una deuda con el Fondo Monetario Internacional, hereda un frente fiscal complejo, hereda una brecha cambiaria, hereda una deuda con importadores, y hereda también una fragilidad desde el punto de vista político de contar con pocos legisladores en el Congreso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Si el gobierno toma decisiones en el marco de la rigurosidad y de la seriedad y de muchas cosas que nosotros sabíamos que teníamos que hacer si nos tocaba el gobierno, y yo creo que hay que apoyar. Ahora, esto te lo digo en términos genéricos, no tiene que ver específicamente con el acuerdo con el fondo. Te digo que esto es un tema como comportamiento general. Muchas gracias, diputado. ¿Hay festejo hoy del radicalismo? Yo tengo mucho trabajo. No, vi que estaba convocando Martín. Estamos reorganizando. Lo de Martín Tetaz parece interesante. Estaba convocando a una charla por inteligencia artificial con Raúl Alfonsín. Yo me voy al aeropuerto dentro de un ratito, llego a la noche a Buenos Aires y tenemos mucho trabajo. Bueno, no va a asistir entonces. Gracias, Francisco, un abrazo. Gracias. Que ande bien, hasta luego. Buenas tardes. Francisco